Muchas gracias a todos por la invitación, en particular al doctor Marroquín, al doctor David García por su hospitalidad. Muchas gracias. Es un honor estar con ustedes una vez más aquí en Guatemala. Y quisiera la noche de hoy hablarles un poco sobre este tema de manejo de la lesión de vía biliar compleja. Quiero empezar mostrando este video y que pongan atención en lo que va sucediendo en el video. Vean cómo es aparentemente un conducto cístico muy corto que entra a un conducto derecho posterior de descenso bajo que ya está muy disecado, está todo pelado de vasculatura, y vean lo que sucede con el armónico. Empujan el armónico sobre el conducto derecho posterior y hay una lesión térmica. Como ven, pues no era una vesícula particularmente difícil, yo no creo que se consideraría como una colecistectomía difícil, sí con una anatomía poco habitual que el cirujano aparentemente se da cuenta. Vean cómo está clipando y disecando arriba de la librea de seguridad. Se ve que el cirujano se da cuenta de este conducto cístico cortito que llega a un conducto derecho posterior de descenso bajo y bueno, pone 2 clips y procede a cortar el cístico, pero también al poner los clips demasiado bajo, corta el cístico y corta el conducto derecho posterior de descenso bajo. Entonces este es un ejemplo de uno de los problemas más importantes de la lesión de vía biliar, que es el exceso de confianza. Probablemente este cirujano sí hizo una visión crítica, detectó el conducto cístico, pero probablemente el uso del armónico no fue algo que ayudara para hacer una disección cuidadosa. Se ve cómo recarga la rama de térmica del armónico sobre la vía biliar y no se da cuenta. Y la colocación de los clips, por más buena visión crítica que tengas, si pones los clips demasiado proximales, te puede pasar esto. Entonces es un ejemplo de una triple lesión, de una lesión biliar con 3 mecanismos de lesión: isquémico por la devascularización del conducto, térmico y mecánico. Más adelante veremos cuál fue el desenlace de este caso, pero esto quiero ponerlo como un ejemplo de que las lesiones de vía biliar normalmente no ocurren en las vesículas difíciles, ocurren el 70-80% en colecistectomías que son electivas y que muchas veces se ven así, y a veces es más el exceso de confianza que la dificultad técnica. Como sabemos, esto se considera una complicación de baja frecuencia, de menos del 1%, usualmente por una identificación errónea del conducto cístico, y aún con la estandarización de la colecistectomía laparoscópica y con el tener ya una curva de aprendizaje cumplida a lo largo de los años, pues esto sigue ocurriendo. Y al menos en México, donde el 50% de las vesículas se siguen haciendo de forma abierta por falta de equipo laparoscópico, pues esto es una complicación que se ha mantenido con una alta frecuencia en proporción a la cantidad de vesículas que se hacen en el país. Esta clasificación es una de muchas, quizá no sea la más extensiva y la más amplia, pero creo que sirve bastante para poder entender en general el manejo que uno tiene que dar a esta complicación. Usualmente hay 3 grandes grupos: el tipo A, que usualmente se va a corregir con una prótesis, ya que hay continuidad de la vía biliar y la fuga se contiene con endoprótesis; el tipo E, que es altamente probable que requiera cirugía; el tipo D, que puede ser cirugía o también una prótesis cuando es únicamente una lesión lateral; y los tipo B y C, que usualmente pueden requerir una combinación de manejo quirúrgico, por radiología, por endoscopía, y también en algunas ocasiones cuando el parénquima que drena ese conducto es un parénquima pequeño, pudiera incluso no ser necesario hacerle nada a esa lesión. Como vemos, pues las lesiones se mantienen estables a pesar del incremento en el número de casos de colecistectomía laparoscópica, y una de las preguntas más importantes que nos hacemos es ¿cuándo tenemos que repararlas? Para esto hay bastante literatura, hay al menos 5 metaanálisis que agrupan toda una gran cantidad de literatura. De estos, 3 de los 5 favorecen la reparación tardía, y en 2, por la heterogeneidad de los estudios, no pueden concluir qué pudiera ser mejor. Hay un ensayo clínico aleatorizado que vamos a hablar más adelante, hay un estudio experimental en perros y muchos datos observacionales, y también vamos a analizar por qué es tan controvertido el tema de cuándo repararlas. En relación a los metaanálisis, pues esto favorece
la reparación tardía, donde aparentemente lo que predice que las anastomosis puedan cerrarse es que fueran reparadas por gente que no tiene el entrenamiento y el interés de manejar estos pacientes no solo de forma ocasional, sino a largo plazo y de generar una experiencia amplia en su manejo y en su resolución de complicaciones. Cuando las reparaciones tienen una fuga de viabilidad inmediata post-reparación o cuando existe una lesión vascular, esos fueron los factores que asociaron más a la predicción de una estenosis de la anastomosis, y en realidad la temporalidad no fue tan relevante. Este es el ensayo clínico aleatorizado de 10 centros en Egipto, juntando 321 pacientes en un tipo de lesión de E1, E4, y los dividieron en 3 grupos: uno que se reparó de forma temprana, donde no había un control de sepsis adecuado, con una media de 9 días, unos de reparación temprana pero con control de sepsis adecuado, con una media de 12 días, y una reparación tardía con control de sepsis, que es una media de tiempo de 45 días, y como resultado primario se consideró la tasa de reconstrucción exitosa, o sea que el paciente no tuviera intervención dentro de los 3 meses posteriores a la reparación. Y al igual que en los metaanálisis, no se vio que la temporalidad fuera una variable independiente de éxito, y como también se conoce en la literatura, parece que el factor más importante es el control de la sepsis. El único grupo que se quedó rezagado teniendo un intervalo de tiempo más corto de reintervención fue aquel en el que no hubo un adecuado control de la sepsis. En este estudio experimental se operaron 60 perros y se dividieron de forma aleatoria en 5 grupos y fueron reparados a los 5, 10, 15, 20 y 30 días. Y después 3 perros de forma aleatoria fueron sometidos a eutanasia al mes, 3, 4 y 6 meses. Y se midió el diámetro de la anastomosis y la expresión de estos 3 factores de cicatrización para ver si la temporalidad de la reparación tenía un impacto en que tuviera una anastomosis de diámetro mucho más pequeño, o que estos factores se expresaran de una forma mucho más importante. Y como se ve en estas gráficas, en realidad la anastomosis no tuvo ninguna diferencia sin importar la temporalidad de la reparación, y quizá lo único que fue relevante en aquellos que se operaron en los primeros 5 días fue una mayor expresión de colágena, pero en el resto de los marcadores en realidad no hubo una diferencia significativa. Este otro estudio importante es la experiencia de la reparación de la viabilidad en un hospital de referencia en Sudáfrica, y muestra cómo a lo largo del tiempo lo que ellos han logrado, y creo que es algo que idealmente los centros que nos interesa manejar a estos pacientes deberíamos de lograr, es que cada vez nos refieran más pacientes de zonas más lejanas. Y de hecho a ellos lo que les sucede es que, a pesar de que cada vez tienen más pacientes de zonas de más de 500 kilómetros, donde el periodo desde el diagnóstico a la referencia y de la referencia a la reparación es más largo, o sea, se tardan más tiempo en llegar, en realidad sus resultados son mejores, tienen mejor permeabilidad primaria y tienen menos complicaciones severas. Nosotros en nutrición, esta es la experiencia del doctor Mercado, mi maestro, de toda su vida, en cerca de 25 años de experiencia con 614 pacientes, y lo que analizamos fue si la temporalidad de la reparación entre aquellos que tenían una reparación de primera instancia en nutrición o que ya tenían al menos un intento previo de reparación, si se reparaban en los primeros 7 días, de 8 a 6 semanas o más de 6 semanas, tenía algún impacto en las complicaciones o en la falla de la anastomosis. Y lo que encontramos es que en aquellos que tenían su primera reparación era con nosotros en el instituto, el momento no se asociaba, o sea, si se reparaba temprano, intermedio o tardío, no tenía ninguna asociación con complicaciones o fallo de la anastomosis. Pero en aquellos que ya tenían intentos previos, si se intentaba una reparación entre los 8 días o 6 semanas, esto se asociaba con más complicaciones postquirúrgicas a los primeros 30 días, pero tampoco tenía un impacto en el fallo de la anastomosis. En esta serie, la mayor parte de los casos son hepatoyunostomías, el 60% se hizo una resección parcial del segmento 4, en solo 3.6 se documentó una lesión vascular y en 20% se usaron stents intraoperatorios. Como vemos en los resultados a largo plazo, más del 20% tuvieron alguna falla de la anastomosis, con 1.4 de muerte en los primeros 90 días y 2.3% que requirieron hepatectomía post-reparación. Al momento que se hizo esta serie, en el 2016, había 3 pacientes trasplantados. Ahorita la serie ya supera los 10 pacientes.
Y la complicación más frecuente de estos pacientes fue infección de sitio quirúrgico en los primeros 30 días. Esto es lo que les explicaba del modelo multivariado. El control de la sepsis parece ser el más asociado a prevenir complicaciones y falla de la anastomosis, pero en realidad la temporalidad no tiene un factor importante de impacto. Y en aquellos que tenían ya intentos previos, sí el intervalo entre 8 días y 6 semanas se asociaba a más complicaciones, pero no tiene un impacto en la permeabilidad de la anastomosis a largo plazo. Y esto hace sentido. Usualmente un paciente reoperado en este intervalo de tiempo, siempre la cavidad peritoneal va a estar inflamada, puede estar en un estado de malnutrición que lo lleve a tener más complicaciones posoperatorias. Entonces, ¿por qué el momento es tan controvertido? Yo creo que la realidad es que la literatura que conocemos responde a dos mundos diferentes. El escenario ideal, que a lo mejor es lo que ven en Europa y en Estados Unidos, donde el diagnóstico se hace en el 90% de los casos de forma intraoperatoria, donde lo único que se hace es dejar un drenaje, no se convierte al paciente, no se intenta reparar y se refiere rápidamente a un centro donde tenga experiencia. Usualmente el cirujano que sospecha la lesión le habla al cirujano que va a recetar al paciente y le explica todo lo que pasó. Entonces uno tiene la información compleja del cirujano involucrado, en el caso donde uno puede saber perfectamente el nivel de la lesión, si hubo un daño térmico, si hubo un daño mecánico, si hay sospecha de una lesión vascular o de una lesión visceral. Y este es el escenario ideal. Lo que vemos en México y quizá en muchas partes de Latinoamérica y otros países donde esta es una complicación mucho más frecuente, pues es que la mayor parte de las lesiones no son reconocidas en el momento de la operación. Más de la mitad siguen siendo cirugías abiertas porque no hay equipos de laparoscopía. 40% al menos en la serie de nutrición tenían intentos previos de reparación y el 60% se reparaban de forma muy tardía después de 6 semanas con un tiempo medio de hasta 15 meses de reparación desde el momento de la lesión. De manera que la información no solo no es confiable, sino incluso a veces hay mentiras, te envían a los enfermos diciéndote que no le han hecho nada y te encuentras con que sí tiene un intento de reparación previa o que haya una lesión visceral añadida. Entonces esto lo hace mucho más complejo. Y si ustedes ven la literatura, esto es por ejemplo una encuesta publicada de la Asociación Europea de HPV, donde ellos revisan 913 pacientes en 52 centros en 16 años. Si ustedes hacen la cuenta, eso es en promedio como un paciente operado al año por centro. Y en México, y también quizás es lo mismo que ustedes ven aquí en Guatemala y en otros centros de Latinoamérica, se operan muchos de estos casos al año. Y desafortunadamente muchos de estos casos se operan en el escenario no ideal. Entonces eso yo creo que es lo que hace que la literatura sea tan controvertida y que haya unos que dicen que les va perfecto si los reparan en el día 2 y otros que tendemos un poco más a la reparación tardía. Esta pregunta quizá ya fue contestada hace muchos años por el doctor Lawrence Way y la doctora Lige Stewart, donde ellos analizaron su serie en California y concluyeron que la experiencia del cirujano, el control de la sepsis, la técnica quirúrgica y una evaluación y un conocimiento adecuado de la lesión es realmente lo relevante y que va a tener impacto en el éxito de la permeabilidad de la anastomosis, pero no tanto el momento en el que la vayamos a reparar. Ahora, en cuanto a la técnica de reparación, pues hay algunos factores pronósticos ampliamente conocidos, es que la confluencia esté preservada, que el paciente no forme litos o lodo biliar, que los conductos estén estructuralmente adecuados, que usualmente se pierde cuando hay una lesión arterial importante, y que sea una anastomosis de alta calidad, que no tenga isquemia, que el tejido no esté devascularizado o necrótico y que el diámetro sea adecuado. Aquí vemos un ejemplo de una boca anastomótica amplia hacia el conducto izquierdo. Y algunos de estos puntos importantes de la técnica que tenemos que cuidar es que los conductos no sean isquémicos, que el asa biliar, el asa yeyunal que subimos no esté tensa. En algunos pacientes se requiere pasar de forma retrocólica, ya que eso disminuye la tensión, particularmente en pacientes obesos con mucha grasa visceral. Y la técnica de sutura siempre favoreciendo usar suturas 4 ceros o 5 ceros monofilamento absorbible. Hay algunos casos especiales que son de mucho mayor dificultad técnica, como es aquellos donde se pierde la confluencia de la vía biliar, que suelen ser lesiones mucho más altas y que a veces también tienen lesiones vasculares, donde uno puede a veces hacer una neoconfluencia, hacer una doble anastomosis, o en ocasiones es difícil encontrar los conductos en buen estado y se tiene que hacer un aporto entero anastomosis.
y las dos cosas, digamos, que son como las últimas cartas que tenemos para jugar en un paciente con lesión de vía biliar, que es una hepatectomía o un trasplante de hígado. Entre las indicaciones de hepatectomía se encuentran el paciente que tiene colangitis posoperatoria recurrente, después de una extensa evaluación clínica y por imagen donde no se ve que sea posible rehabilitar un segmento de la vía biliar, o que exista ya atrofia e involucro de un parénquima que está obstruido con cirrosis biliar o formación de abscesos pericolangíticos. Este es un ejemplo de un paciente formador de abscesos pericolangíticos en una vía biliar que ya se había intentado rehabilitar y no tuvo mejoría, y pues la única opción que queda es hacer una hepatectomía derecha. Estos casos son técnicamente complejos de realizar porque muchas veces estos abscesos están multitratados, tienen bacterias multidrogoresistentes, y la misma movilización del hígado puede ser peligrosa y puede favorecer el envío de émbolos sépticos durante el procedimiento, por lo cual hay que hacerlo con mucho cuidado. Tratar incluso, si es posible, hacer un abordaje anterior sin movilizar el hígado derecho, si es posible usar un CUSA, ir muy despacio guiándonos por la vena suprahepática media y tratar de movilizar lo menos el hígado hasta que ya esté la mayor parte del sistema venoso suprahepático desconectado, para con esto evitar émbolos sépticos. Otro factor importante a tomar en cuenta en la reparación efectivamente es la lesión vascular, sobre todo la arterial. Esta es la anatomía normal de la arteria hepática y de la vasculatura alrededor del árbol biliar. Como pueden ver, hay dos grandes ramas arteriales a los lados del conducto biliar común, por eso es muy importante no devascularizarlo, y como veíamos en el video al inicio, pues ahí se veía claramente un conducto totalmente disecado donde probablemente ya había un segmento importante con isquemia. Y otro punto importante es esta arteria transversa en el margen de la placa iliar, que usualmente genera anastomosis del sistema izquierdo con el sistema derecho, de manera que aquí tiene mucho impacto el nivel de la lesión. Si ustedes tienen una lesión en la arteria hepática derecha, pero se pierde la confluencia, o sea, tiene una E4 o una E5, es poco probable que la vía biliar del lado derecho vaya a ser de buena calidad, y es muy probable que esa anastomosis, si la llegan a hacer, vaya a fallar o requiera después una hepatectomía. Por el contrario, si la confluencia está preservada a pesar de la lesión de la arteria hepática derecha, pues es probable que esto mantenga la circulación del sistema izquierdo al derecho y permita una buena cicatrización de la anastomosis. La pérdida de confluencia es quizá uno de los puntos más complejos y que traen más dificultad técnica. Una de las partes técnicas más difíciles con las pérdidas de confluencia es encontrar la vía biliar, particularmente la del lado derecho, que tiene, a diferencia de la del izquierdo, que tiene un trayecto extrahepático, la del lado derecho está prácticamente enterrada en el parénquima hepático. Y aquí hay varias cosas que se pueden hacer, y una es echar mano de los radiólogos intervencionistas. Un radiólogo intervencionista en una lesión aguda puede meterse al conducto derecho posterior o derecho común desconectado, meter un catéter y con esto obviamente corroborar que el conducto está desconectado, y puede, si ustedes se lo piden de forma temprana, o sea, quizá en la primera semana después de la lesión, internalizar el catéter biliar al peritoneo, de manera que cuando ustedes entren a reparar encuentren el catéter, y ese catéter los va a llevar al orificio donde está el conducto biliar en el parénquima, y esto les ayuda a hacer la anastomosis de este conducto desconectado. Esto se puede hacer, se aplica para las lesiones B y C. Hay ocasiones en lesiones ya muy tardías de segmentos que no son tan dominantes, que los radiólogos intervencionistas incluso pueden hacer una anastomosis intraparenquimatosa pasando un stent del lado derecho al lado izquierdo que reconecta el lado derecho con el lado izquierdo. Y esto es algo que técnicamente lo pueden hacer, requiere pues sí de un radiólogo intervencionista con mucha experiencia, y usualmente en pacientes que tienen lesiones ya de diagnóstico tardío. Este es un ejemplo de una neoconfluencia. Esto realmente pues es una cosa de técnica y de uno ver si la anastomosis que vas a hacer, digamos, te da, está a una distancia lo suficientemente buena para poder unir los dos conductos sin que se estenosen. Y otra cosa, otro factor técnico interesante para tratar estas pérdidas de confluencia es el ampliar la resección del segmento 4. Usualmente nosotros abrimos un fragmento del segmento 4 aquí para encontrar el conducto izquierdo y abrirlo en la cara anterior, pero si ustedes tienen una lesión del lado derecho,
ustedes pueden ampliar esta hepatectomía parcial hacia el segmento 5, como se ve aquí. Aquí quizá está un poco exagerado, no tiene que ser tan amplio, pero ampliarlo de forma lateral hasta el segmento 5, de manera que uno pueda encontrar el conducto derecho común o el derecho anterior y el posterior, y uno pueda hacer anastomosis. Aquí este grupo español utilizan estos stents, que son sondas de alimentación pediátrica 5, 6, 8 French, y se externalizan como una yayunostomía a través de la biliar. Yo lo he hecho en particular en casos de conductos muy pequeños, que te ayuda, es más que el stent per se, el stent ahí te ayude a que esté permeable, te ayuda mucho a hacer anastomosis de conductos pequeños, y es un stent que como lo externalizas fuera del cuerpo, vas a poder retirarlo una vez que la cicatrización se haya completado. En cuanto a las hepatoduodenostomías, esto es controvertido, hay digamos dos grupos. Este grupo en Estados Unidos que sugiere que se use porque está ahí el duodeno, porque está físicamente cercano, y este otro grupo en Holanda, que de hecho ellos compararon las coledocoduodenos contra las hepatoyeyunos, y ellos concluyen que no es una mejor cirugía que el hepático yeyuno, y en este grupo probablemente ellos seleccionaron casos donde el duodeno podría funcionar con lesiones muy bajas, no muy complejas, pero este es un ejemplo de que a veces las cosas, no porque no las veamos, no quiere decir que no existen. Los norteamericanos a veces no creen que esto suceda, pero aquí yo les traigo una foto de una paciente que tenía una hepatoduodeno. Como ven, la boca anastomótica es enorme, o sea, no era una derivación que estuviera estenosada, y la causa de la colangitis era vegetales. Aquí tiene un pedazo, yo creo que de apio, de espinaca, no sé, pero vaya, esto está totalmente lleno de materia vegetal, y era la única razón que podía explicar que la paciente tuviera colangitis de repetición. No tenía litos, no tenía lodo, tenía una boca anastomótica amplia, y lo único que lo explicaba era la presencia de vegetales en la anastomosis hepático-duodenal. Este caso es una mujer de 27 años que fue operada de la vesícula en el segundo trimestre, le lesionaron la vía biliar, y en ella pues es un ejemplo de que a veces esperar, pues a veces no tienes que otra más que esperarte, ¿no? Evidentemente no le íbamos a reparar la vía biliar durante el embarazo, se controló la sepsis, se drenó la vía biliar, resolvió el embarazo sin ninguna complicación, y se pudo hacer una anastomosis amplia, de buena calidad, y la paciente ha cursado adecuadamente. Este es el artículo sobre la técnica de resección del segmento 4, donde lo único que se hace es quitar un fragmentito del parénquima del segmento 4 para poder tener acceso por arriba de la placa iliar y poder acceder con mayor facilidad al conducto izquierdo. Este es un caso, no es una lesión de vía biliar, es un colangiocarcinoma, pero es una buena ilustración. Aquí tengo un derecho posterior y aquí está el conducto derecho, y lo que hacemos es hacer una neoconfluencia, ¿no? El derecho con el izquierdo y el derecho posterior. Ya una vez hecha la neoconfluencia, se hace una sola boca anastomótica a los tres conductos. Aquí se ve un poco más claro: posterior, anterior e izquierdo. A lo largo de los años en nutrición, pues sí han incrementado la referencia de lesiones de vía biliar. Aquí pues ha habido un descenso, porque también ya hay más grupos reparándolas, y eso está bien. Yo creo que debe de haber, en un país grande donde hay muchos pacientes, deben de formarse centros no solo en una ciudad, sino en varias ciudades, que aprendan a reparar y a cuidar a estos enfermos. No hay que olvidar que estos pacientes requieren un cuidado de por vida, porque muchas de estas anastomosis pueden cerrarse, pueden evolucionar a una cirrosis biliar secundaria, y su única posibilidad puede ser un trasplante de hígado. Su calidad de vida, como demostramos en este artículo, a pesar de mejorar después de la reparación, nunca llega a ser la misma que antes de cuando fueron operados de la vesícula. El caso que les presenté al principio es un caso particular, porque es una mujer que tenía un bypass gástrico para pérdida de peso, había bajado pues de forma considerable de peso. Al cirujano que la operó se le ocurrió que era buena idea quitarle la vesícula porque tenía litos, pero no tenía en realidad síntomas. Entonces, en realidad no tenía indicación de que se le quitara la vesícula. Y bueno, en esa resección de la vesícula ocurre la lesión, y en ella en particular sí usamos el duodeno. La razón de usar el duodeno no es porque estuviera nada más ahí, eso fue una, porque sí efectivamente estaba de forma cercana a la lesión, por la pérdida de peso tenía mucha distensibilidad y no generaba tensión. Y la otra es que no queríamos tocar la Y de Rug que ya tenía, y
el punto más importante es que el duodeno en esta paciente estaba desfuncionalizado por el bypass gástrico. Entonces no iba a tener paso de alimento por el duodeno, de manera que hicimos lo que les platicaba de pedirle al radiólogo que pasara el catéter y lo internalizara al peritoneo. Aquí estamos encontrando el catéter, hicimos una resección parcial del segmento 4-5 y con esto hicimos la anastomosis del duodeno al conducto hepático derecho. En conclusión, el tiempo o el momento quizá no es el factor independiente más relevante, pero sí lo es el control de la sepsis y tratar de tener el escenario ideal, que los pacientes sean enviados sin intentos previos de reparación, que sean enviados con toda la información y de preferencia no convertidos, sino únicamente con un drenaje. Y si uno no tiene este escenario ideal, que desafortunadamente sigue siendo el escenario común en nuestros países, yo les recomendaría mantenerse del lado de la prudencia, como alguna vez nos decía el doctor Blumar en el Memorial: cualquier cosa que hagas no la empeores y trata de avanzar lentamente. Muchas gracias.